Buen día, jóvenes y señoritas. Es para mí un placer el poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio, poder compartir con ustedes un tema más. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de personalidad y este video está realizado para psicología de cuarto diseño y cuarto bachillerato en biología. Vamos a iniciar hablando o reconociendo el concepto de personalidad. ¿Qué es personalidad? El concepto de personalidad dice que es el conjunto de características únicas de cada individuo en su forma de pensar, sus emociones y sus conductas. Es esa manera en que nosotros nos mostramos a las personas. Aún en los gemelos idénticos vamos a reconocer diferencias dentro de su personalidad. Pueden ser gemelos idénticos, pero su personalidad va a ser distinta, su manera de convivir con las personas, de reaccionar ante diferentes situaciones va a ser distinta. La personalidad es esas características únicas de cada individuo. Vamos a reconocer 5 teorías de la personalidad principales, que son de las que vamos a estar hablando en este video. La primera son las teorías psicodinámicas. Las teorías psicodinámicas nos van a decir que la personalidad va a desarrollarse a partir de los motivos, las emociones, las fuerzas internas. Recordemos que hemos hablado acerca del psicoanálisis y está muy de la mano con las teorías psicodinámicas, en el sentido de que vamos a reconocer el instinto, vamos a reconocer el inconsciente como parte fundamental de estas teorías. Por eso acá nos habla de que lo que estudia las teorías psicodinámicas de la personalidad son los motivos, las emociones y las fuerzas internas del ser humano, que lo hacen ser como es. Los representantes de esta teoría son Freud, Sigmund Freud, Jung, Adler, entre otros. También vamos a hablar acerca de las teorías humanistas. Las teorías humanistas son el esfuerzo por desarrollarnos y realizarnos. Para los humanistas es importante reconocer ese esfuerzo que el ser humano hace por desarrollarnos y realizarnos. Vamos a entender que el ser humano va a buscar significado a la información que recibe a través de los sentidos. Es a través de esta información que él va a percibir y esas percepciones van a formar parte de su realidad. Y eso es lo que lo va a hacer comportarse de una u otra manera. Cuando hablamos, por ejemplo, del esfuerzo por desarrollarnos y realizarnos, podemos recordarnos de la teoría de Abraham Maslow, de la pirámide de Maslow, que nos habla acerca de esa forma en que nosotros vamos supliendo nuestras necesidades y vamos llegando a la autorrealización. Las teorías humanistas también conciben al ser humano de manera integral. No lo ven como partes separadas que forman un todo, sino de una manera integral. Sus representantes son Abraham Maslow y Carl Rogers. Las teorías de los rasgos. Las teorías de los rasgos nos habla acerca de que podemos determinar ciertas partes integrales de la personalidad por los rasgos físicos o típicos de la persona. Estos componentes que podemos identificar son algunos, por ejemplo, como la dependencia, la ansiedad, la agresividad y la sociabilidad que la persona pueda tener. Esta teoría de los rasgos estuvo muy, a sus inicios, los tuvo a través de la investigación en laboratorio. Por eso habla mucho acerca de cómo cada tipo, dependiendo de la forma del cuerpo, de los rasgos físicos que el ser humano tiene, va a tener estos componentes dentro de su personalidad. Los representantes son Cattell y William Sheldon. Vamos a hablar también acerca de las teorías conductistas de la personalidad. Recordemos que las teorías conductistas son hechas a partir de la experimentación, es decir, que también hubo un proceso controlado en el que se estudió al ser humano para llegar a estas conclusiones.
Las teorías conductistas se van a basar básicamente en las conductas observables, se van a delimitar a ellas, a todas aquellas conductas que podamos observar, podamos medir, estudiar, entender si son o no son aceptadas socialmente. Esto nos habla entonces del condicionamiento, nos explica, el condicionamiento nos dice cómo nosotros vamos adquiriendo la personalidad en relación a cómo el ser humano vive, ve su entorno, entiende su entorno y ve qué conductas son socialmente aceptadas y qué conductas no lo son. Y de esa manera va a formar su personalidad. El representante es B.F. Skinner. Las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas básicamente se van a enfocar en el aprendizaje, en la manera en que el ser humano aprende, y van a hablar en relación a la personalidad de cómo el ser humano aprende, cómo debe actuar y las formas en que debe conducirse, que van a formar su personalidad. Entonces nos habla de estructuras personales, que debemos entender las estructuras personales de cada individuo, sociales y fenomenológicas, es decir, todas las circunstancias y las situaciones que están alrededor del ser humano que le hacen ser como es. Acá en uno de los representantes vamos a tener a Walter Mischel. Con base a estas teorías del desarrollo de la personalidad, vamos a encontrar algunas corrientes de psicoterapia. Las corrientes de psicoterapia se van a basar o son las maneras en que nosotros, los psicólogos, podemos atender a las personas o podemos guiar el avance con las personas con las que trabajamos, con los pacientes, podríamos decirlo de esa manera. Las principales son tres: los psicoanalistas, las conductuales y las humanistas, que van a estar basadas en lo que vimos anteriormente. Entonces el psicoanálisis se va a encargar mucho, o los psicoanalistas van a hablar mucho del inconsciente, de los motivos y de la manera en que el ser humano siente sus emociones o puede presentar o representar sus emociones a través de las conductas. Y la conductual va a hablarnos acerca del reforzamiento, de poder reforzar conductas que son positivas, que son adecuadas en nuestra sociedad, y de poder quitar conductas que no son adecuadas. Los humanistas, en cambio, se van a encargar mucho acerca del desarrollo del ser humano, de cómo esta persona puede llegar a tener la autorrealización. Estas son entonces las formas de psicoterapia que vamos a entender y vamos a tener con base a lo que hemos visto. Espero que este video pueda servirles para ahondar un poquito más acerca de la personalidad. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, ustedes pueden hacérmela llegar. Ahora estamos utilizando Classroom, que es una manera más rápida de comunicación, aunque siempre tenemos ahí un poquito de problema porque son muchos los correos o los mensajes que llegan en determinado momento, y eso dificulta un poco el que yo pueda contestarles lo más rápido posible, pero lo voy a hacer de esa manera, ¿verdad? Mientras más rápido yo pueda contestarles mejor. Así que ha sido un placer para mí poder hablar un poquito con ustedes acerca de estas corrientes de psicoterapia y también de las teorías de la personalidad. Gracias por su atención y que tengan un buen día.